El título de la enseñanza está en sus pantallas. Lo pueden leer allí. Dios y los ¿qué? Visibles. Quizás no habías leído esto en la ley de Dios. ¿Alguien recuerda cuántos mandamientos están en la ley de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos son? 613 mandamientos. Generalmente las personas se acuerdan solo los 10 que estuvieron en las piedras talladas, pero son 613 y hay uno con respecto a este tema: Dios y los visibles. Números capítulo 15, verso 37 en adelante. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo, ¿cómo? ¿Derrotado? ¿Emproblemado? No, dice un pueblo ¿qué? Consagrado, bendecido por Dios. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Bueno, ¿por qué Dios les aclara eso a su pueblo, a nosotros? ¿Por qué aclara yo quiero ser su Dios? Es que hay personas que salen de Egipto. Ayer con los hombres estábamos estudiando eso, que hay que Jesús es un puente entre los hombres pecadores, nosotros, la humanidad, y Dios. Él es el puente. A un lado está el mundo y el pecado, las decepciones, los problemas, y al otro lado ¿qué está? Su paz, sus milagros, su misericordia. Pero hay personas que llegan al camino del Señor. Él los rescata de Egipto, de las tinieblas del mundo, y se quedan en el puente. Ni se afirman con Dios, ni se consagran a vivir una vida a su servicio, a ver sus maravillas, pero tampoco quieren devolverse porque les dejó una marca tan fea al mundo, les dejó una herida en su alma. Entonces tienen la decisión: ya no quiero volverme, no quiero volver a vivir esa pesadilla horrible que viví, pero tampoco pasan a la vida nueva. Esa es la intención de esta ley, para que vivan consagrados, dice Dios, para que yo sea su Dios. Es por eso la aclaración hoy. El versículo 38, vuélvelo a leer conmigo por favor. Verso 38 dice así: que les dijera a los israelitas, Dios le ordenó que le dijera a los israelitas y a todos sus descendientes: deberán confeccionarse. No les dice si quieren, confecciónelos. Cuando dice deberán, significa que se convirtió esto en una ley. Empieza el versículo 38, dice Dios le ordenó, no dice lo invitó a ver si querían ellos pasar el puente y consagrarse. No, se convirtió en ley. Es una orden hacerse estos flecos. Es un mandato de Dios. Bueno, algunas preguntas se suscitarán. Entre esas preguntas, por ejemplo, esta: ¿no podemos ser genuinos hijos de Dios en el anonimato? Porque cuando uno lleva flecos, y tú has visto tal vez en la televisión a los judíos, en películas a los judíos, documentales, y ellos tienen una vestimenta especial. Ellos no se parecen a los árabes, no se parecen a los colombianos, no se parecen a los europeos, ni a los asiáticos. Es lo que Dios dice aquí: ustedes se van a destacar, no pueden pasar desapercibidos. Y ustedes que dicen ser cristianos, esta mañana les pregunto esto: ¿será que no podemos ser hijos de Dios en el anonimato? Que nadie sabe que tú eres cristiano, que vistes, caminas, hablas, te comportas igual que el mundo. Segunda pregunta:
¿Dios no bendecirá a quienes que no son diferentes en sus redes sociales? ¿Será que Dios no me va a bendecir y eso es lo que dice esa ley? Si a mí me da vergüenza decir que soy creyente y no evangelizo y no soy luz para otras personas, ¿será que Dios no me va a bendecir? Otra pregunta. Dios ordena que nos debemos hacer notar como creyentes. ¿Es una orden de Dios que debemos distinguirnos? Y otra última pregunta. ¿Los que creen en Dios pero no publican su fe están pecando? ¿Qué dicen ustedes de acuerdo a lo que estamos leyendo? ¿Será que alguien que no se para allí en su colegio, su universidad, su lugar de trabajo, el barrio donde vive y demuestra su fe y la comparte, será que está pecando? De eso se trata la ley de hoy. Dios y los invisibles o visibles, los visibles. Permíteme, hola amado primo, estoy feliz de verte con tu familia. Permíteme mostrarte una película que me ha encantado a mí y se las voy a recomendar hoy. Un pedacito de ella, muéstramela, hijo. Mi bisabuelo... Tuvieron enormes batallas y siempre llevaba esta Biblia con él. ¡Ay, una Biblia! ¿Por qué es especial esta película? Para que la puedan ver en familia, se llama Prueba de Fe. Así la pueden buscar en YouTube. Esa película cristiana, Prueba de Fe. Y ustedes ven el desenlace. Este es solo el principio de la película. ¿Qué pasó después? Yo me he sentido como ese niño. Esto es verdad. Dios sabe que ser cristiano a veces no es fácil. Jesús dijo, el camino será el estrecho, el angosto. Pero cuando acaben el camino, ¿qué van a hallar? Van a hallar pastos. Van a hallar bendición. Entonces yo me he sentido como ese niño. No sé si te has sentido como ese niño a esconder el cristianismo. Porque en la sociedad se burlan si tú dices no al licor, si tú dices no a la pornografía. En las redes sociales, si tú te vuelves como ese niño empezó lleno de fe. Mi abuelo tenía una Biblia, pero los otros les parece más emocionante y más chévere tener un abuelo que era un forajido, un delincuente. Hoy de eso se trata esta ley. Dios sabía las luchas que íbamos a enfrentar, el pequeño niño, el joven, los adultos, con si vivir un cristianismo consagrado, público, o no vivirlo por causa de las luchas, por causa de los ataques. Vamos a empezar a respondernos estas preguntas. Primero el versículo 39. Volvamos a Números capítulo 15, versículo 39 dice: esos flecos les ayudarán a ¿qué? A recordar que deben cumplir. Está en rojo esa parte, que deben recordar, les ayudará a recordar que deben cumplir. Aquí tenemos la primera razón para qué fue esta ley. Fue para los que prefieren la invisibilidad, pasar así como incógnito. Para eso fue esta ley. Para las personas que tienen esta tentación o esta debilidad de asistir a la iglesia, pero en la semana mezclarse y ser como la gente normal del mundo. Primera de Pedro en su capítulo 2, vamos al Nuevo Testamento, ¿qué nos dice de esta ley? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Los cristianos, dice Pedro, antes no éramos pueblo de Dios, ahora sí lo somos. Éramos del mundo, éramos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Ahora a través de Jesús, cuando nos arrepentimos, ahora somos ya no creación solamente, sino ahora somos hijos. ¿Dónde lo dice? Juan capítulo 1 verso 12. Dice: pero a todos los que creen en su nombre y lo reciben, les da el derecho de ser hijos de Dios. Pedro dice: ahora ustedes son pueblo de Dios, pero ahora han recibido misericordia. ¿Para qué? Tú te preguntas, ¿para qué hizo Dios eso? La respuesta está en el versículo anterior, Primera de Pedro 2:9.
Ahí está la respuesta para qué. Dice en el versículo 9, pero ustedes son linaje escogido y real sacerdocio y una nación que Dios quiere hacer de Colombia y de nuestra familia esto, una nación santa, pueblo que le pertenece a quién, al mundo, a los chistes vulgares, a la música inmoral. No, dice, le pertenecen a Dios para que proclamen o para que escondan. ¿Notas el término? Dice para que ¿qué? Proclamen. ¿Qué proclamen? Las obras maravillosas de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Hay personas que preferirían el anonimato y quedarse en el silencio. Esta ley fue para decirnos, no, yo quiero que brillen. Yo quiero hacerlos brillar. Y se van a dar cuenta la película, el desenlace de ese niño tan hermoso. Voy a acudir a un teólogo del siglo XIX. Muéstrame la pintura, hijo. Él se llama Arno Clemens Gmelin. Ya he hablado de él, de origen alemán, pero su familia emigró a los Estados Unidos. Graduado de la Universidad de Berkeley, experto en hebreo, en árabe, en griego, y se dedicó a evangelizar judíos. ¿Qué dijo él, Gmelin, este teólogo, acerca de esta ley? Dijo, estos flecos eran como los revestimientos de un uniforme que identifican a quién, a un militar, y recuerdan la fama y las hazañas de ese famoso regimiento. Dios quiere que tú te vistas como un ¿qué? Dios quiere que tú te vistas como ¿qué? Como un soldado de Jesús. Así como ellos tienen su uniforme, tienen sus insignias, este teólogo nos explica, para eso son esos flecos, para que ustedes se identifiquen y recuerden cuál es su identidad, qué son. Ahora, ¿ustedes saben a qué se dedica el Mossad de Israel? El Mossad, ese grupo de las autoridades en Israel, ¿a qué se dedica el Mossad? ¿Cómo que no? Ustedes saben, de verdad, ¿no? El Mossad es esa organización de policía secreta, investigadores secretos, que fue creado en Israel primero para cazar a los judíos que los habían. ¿Recuerdan que fueron hasta Argentina y encontraron allá a los alemanes que los habían asesinado y los llevaron a juicio a Israel? La Mossad es el servicio secreto de Israel. ¿A qué se dedica el FBI? Muy bien, también son como la policía secreta. Ahora, ¿cuántos quieren ser de la policía secreta de la iglesia? No existe. Perdónenme decepcionarlos. Esta ley es lo contrario. Dios dice, ¿sabes? No tengo agentes secretos. Todos tienen que mostrarlo. ¿Cuántos le dan una alabanza a Dios? Él quiere que seamos especiales. Jesús nuestro Señor dijo, Mateo capítulo 5, verso 16. ¿Qué dijo Jesús con respecto a este tema? Mateo 5, 16 dice, hagan brillar, no dice escondan, ocúltenla, sino dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, los cristianos, de ver acá, y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Cómo se convertirán las personas? ¿Cómo encontrarán la luz de Jesús? Si yo no me escondo, si yo no me oculto. Lucas capítulo 9, versículo 26. Lucas 9, 26 dice, si alguien, aquí se pone más duro el Señor y dice, si alguien se avergüenza de mí, de ser cristiano, y de mis palabras, de llevar la Biblia, el Hijo del Hombre, Jesús, se avergonzará también de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Se puso más duro. El Señor dijo, quien se avergüence de mí y le dé pena, yo me avergonzaré de él. Yo no lo reconoceré como hijo cuando venga. Se puso más serio. Todos tenemos en nosotros un pecado que heredamos desde Adán y Eva. ¿Cuál es? El egoísmo. Ya tengo a Dios, ya tengo la verdad, ya estoy en la iglesia, alaba a Dios.
Ya estoy en la iglesia. Entonces, ¿de qué me preocupo? Esta ley fue dada para romper con el maldito ¿qué? Egoísmo. Porque al lado tuyo hay gente que todavía está sufriendo. Dios a mí me rescató de varias cosas, entre ellas nunca olvidaré lo que yo no pude en mis fuerzas, dejar la adicción a las drogas. Que desde el colegio fui tentado con eso y empecé a probar eso, y mi cerebro, el cerebro de uno queda adiccionado. Y yo intentaba 1 mes, 2, hasta 3 meses creo que lo logré. Pero volví a recaer y volví a recaer, volví a recaer en la universidad, volví a recaer. Jesús me hizo libre y ahora tengo una familia, ahora soy siervo de Dios, ahora me ha dado bendiciones increíbles. ¡Wow! Pero esta ley me recuerda que hay más Henrys en la universidad. Hay más Henrys en los colegios y las universidades que están pasando esta horrible lucha. Que sus padres, como mis padres, sufrían. Están sufriendo porque les duele ver a sus hijos tomar un mal camino. Esta ley fue dada para eso, para los que quieren permanecer invisibles. Dios dice: cuidado, porque vas a tener problemas conmigo. Si te callas, si te avergüenzas, yo también me avergüenzo de ti. ¿Por qué? Porque toda la misericordia que te he dado es para que la compartas. Hay que pedir perdón hoy por el maldito egoísmo. Solo yo, comer yo. Si queda algo, me lo guardan a mí. Basta ya con eso. Eso se lo aprendí a mi abuela María Olimpia Solano. ¿Te acuerdas, Richard? Mi abuela solía decir: el que come solo. Yo creo que alguna vez lo escuchó en la Biblia. El que su cristianismo es solo para mis bendiciones, solo para yo estar bien. El Señor dijo: pues también morirás solo, sin mí. Wow. Yo quiero contarles una anécdota que recordé. Ya se las he contado a los líderes, ellos lo saben, los pastores de la iglesia, la he contado. Estando en la universidad, yo entregué mi vida a Jesús. Estaba cursando el 6º semestre y el Jesús, como les dije, empezó a transformar mi vida. Yo, con avidez de la Biblia, me la leí 2 veces completa. Ya la había leído antes de ser cristiano, pero por cultura, por curiosidad. Y ahora la empecé a entender y ahora empezó a transformar mi vida. Y por las mañanas, en aquel tiempo, había un transporte. Yo no sé si ustedes alcanzaron a usar ese transporte, bus ejecutivo. ¿Sí? No me vayan a llamar viejo, eso acabó de pasar. Y yo tenía que tomar 2 buses para ir a la universidad porque quedaba como en la 180 con séptima. Entonces me empecé a subir al ejecutivo y yo feliz ahí con mi Biblia, abría mi Biblia para irme leyendo hacia la universidad, ir orando, ir hablando con Dios, y empecé a escuchar una voz ahí sentado, y la voz fue: párate y predica. Y yo me asusté, dije: ¿de dónde me viene esa idea? ¿Y esta voz de dónde? Pues imagínate que eso continuó como durante una semana. Todas las mañanas me subía yo, abría mi Biblia, empezaba a orar a Dios y la voz venía: párate y predica. No, yo veía el rostro de la gente. No sé si has visto a la gente madrugando, porque eso era como a las 5:30, faltando 1/4 para las 6 que tenía que irme. No sé si les has visto el rostro, están así, todos serios. Yo qué voy a hablarle a esta gente, es que van a querer oír. Bueno, la voz fue tan insistente que yo tomé una decisión, queridos. ¿Cuál creen qué decisión tomé? Yo quisiera contarles eso, pero no fue así. No me levanté a predicar. Yo saqué mi bicicleta y preferí andar en bicicleta hasta la universidad. Dije: ya sé cómo le voy a ganar a Dios. ¿Quién puede ganarle a Dios? Pues resulta que pasaron los días, meses. Yo ya llevaba como 3 meses en el ritmo. Un día, no sé si por la lluvia o por cansancio, no recuerdo, pero me fui otra vez en bus. Se me ha olvidado esa voz. Esa voz por la mañana no me dijo nada, pero en la tarde, como a las 5 o 6 que terminaba la última clase, en un bus, en un colectivo, me subí y la voz regresó. Yo me senté en una silla que quedaba atrás del conductor y uno mira a toda la gente y escuché la voz: predica.
Yo empecé a mirar a todas las personas y dije, hoy no me vine en bicicleta, se me había olvidado. Y la voz insistió. Y yo le dije, Dios mío, esta gente se va a burlar de mí, lo del niño de la película. Estas personas no me van a oír, sino que se van a burlar de Dios porque no les importa Dios, sino la rumba, la fornicación, el beber, solo le importa la moda. Yo los conozco, ahí había compañeros míos y de otras facultades, a esta gente no le importa. Dios vino con un versículo a mi cabeza, Apocalipsis, y dice, los cobardes no entrarán al reino de Dios. Yo dije, no, perderme el cielo no, hasta allá tampoco. Entonces le dije, Señor, hagamos una cosa. El señor del colectivo llevaba música, no recuerdo, era como salsa tropicana o algo así, llevaba en el colectivo. Un escándalo así horrible. Y yo dije, si a este señor le baja el volumen, yo predico. Y entonces yo le toqué el hombro al señor porque lo tenía ahí al lado, le toqué el hombro y le dije, y pasito se lo dije suave a ver si no me oía, ¿le puede bajar? ¿Sabes qué hizo el hombre? Apagó el equipo. Eso quedó así en silencio como un cementerio en mi funeral. En silencio total. Entonces yo dije, ni modo. Y empecé a predicar. Les dije, quiero que me presten atención a unas palabras que les quiero decir. Yo tuve una experiencia con Dios hace poco. Dios se me manifestó y yo le entregué mi vida y empecé a predicarles. ¿Sabes una cosa? No me callé, eso me cogió el Espíritu Santo y todo el viaje hasta la calle 80 con Boyacá que me quedaba ahí, todo el viaje desde allá, desde la séptima, predicando. La gente que se iba bajando, los compañeros, me daban abrazos y lloraban. Yo quedé impactado cuando llegué ahí a la 80 y le dije, Señor, yo me quedo acá. Volteó el Señor en lágrimas y me dijo, yo no le puedo cobrar, y me devolvió la plata. Primera ofrenda que recibí sirviéndole a Dios. Precioso Dios. Esa fue mi experiencia. Tal vez la comparto porque tal vez estás en esa lucha y tú no entiendes por qué me llama Dios a un discipulado, por qué me invitan tanto a una intercesión y tal vez no lo comprendes. Yo no lo comprendía, que yo no iba a vivir de esa carrera universitaria, que esa carrera universitaria no iba a ser mi futuro, ni me iba allá a enamorar de una compañera de la universidad. Todo mi futuro iba a estar sirviéndole a Dios. Y tal vez ahora no lo entiendes, ¿por qué la insistencia? Pero tal vez tú vas a pasar pruebas o las estás pasando y sabes que tu empresa no te saca de ahí. Sabes que tu empleo, tu estudio no te saca de ahí, pero hay un Dios que sí te puede sacar. Él dice, sírveme que yo te pago, conságrate a mí que yo te respaldo. Para eso está esta ley, para que hoy demos un paso al frente como soldados y juremos no a la bandera, sino a Jesús. Seré tu siervo hasta morirme, seré tu sierva. Un juramento a Jesús. Bueno, permíteme avanzar. ¿Para qué más se hizo esta ley? Versículo 39. Volvamos a Números en su capítulo 15, el versículo 39. Dice así: estos flecos les ayudarán a recordar lo que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor, y que no deben, está en rojo la palabra prostituirse. ¿Cristianos creyentes en Dios se pueden prostituir? Déjame seguir leyendo. Dice, y los impulsos de su corazón no se dejen llevar, ni tampoco por los deseos de sus ojos. Tres cosas. Dios dijo, hago esta ley primero para que no sean invisibles, no les agrade la invisibilidad, no sean egoístas. Pero lo segundo dice, ¿para qué fue esta ley? Para los que les importa solo el empaque. Ahora hay gente, no sé si también has oído ese refrán popular que dice, el hábito o la sotana no hace a un siervo de Dios. Hay gente que sí habla mucho de Cristo, coloca letreros, pero ¿qué vive en su interior y en su vida? Los deseos de su corazón, corrompidos, hipócritas. Pero Cristo por todas partes. Ese ya es el otro extremo.
lo hace visible, pero prostituidos. Lo de Dios y lo del mundo, Dios y el pecado. Esta ley fue escrita para eso. Jesús denunció esta condición. Jesús la denunció, leámoslo. Jesús habló de esta ley, Mateo 23, 5. Aquí Jesús hace explícita su observación a esta ley. Dice, todo lo hacen para que la gente los sacerdotes de la época de Jesús, los fariseos de la época de Jesús, ¿para qué se vestían? ¿Para qué iban a la iglesia? Para que la gente los viera. Y usan filacterias grandes y adornan sus ropas ¿con qué? Borlas vistosas. ¿Por qué Jesús dice borlas y no dice flecos? Bueno, les voy a explicar leyendo otro texto de la Biblia, Deuteronomio 22, 12. También habla de esa ley en Deuteronomio, no solo en Números. Ahora Deuteronomio 22, 12 dice, pon 4 borlas en las puntas del manto con que te cubres. En Deuteronomio 22 le llama borlas. Y en Números 15 le llaman flecos. ¿Por qué? Bueno, yo me puse a investigar y resulta que la palabra hebrea es la misma, pero puede dar la traducción para borlas o para flecos. En la época de Jesús era más común llamarle borlas y por eso él dijo borlas. Dijo que hay gente que usa las borlas, no le da pena, es hablador, tiene su temperamento y entonces donde quiera que va, ¡ay, Dios te bendiga! ¡Ay, Diosito, sí, tan bueno que es Diosito! Pero ¿cómo es en su vida, por ejemplo, sentimental, sexual, económica? Corrompidos. No obedecen a Dios, no lo honran, no hacen lo que Dios dice. Para eso fue la ley. Los dos extremos, invisibilidad o personas que solo el empaque, solo la bolsa pero por dentro vacíos o con algo equivocado. Quien mejor lo explicó, debo ir a otro teólogo, John Rushdoony. Muéstrame la foto de Rushdoony. Él es, y ustedes recuerdan que les he hablado de él, que su familia se convirtió en el año 300 antes de Cristo. Él es de Armenia, al lado de Armenia, no aquí, sino en el Medio Oriente. Armenia al lado de Turquía, al lado de Irán, allá en Armenia, el país. Él es armenio, su familia se convirtió en el año 300 después de Cristo. Y hasta el día de hoy, aún él está vivo, hasta el día de hoy ellos hicieron un pacto, que algún hijo de la familia siempre sería pastor, siempre sería siervo de Dios, y le tocó a él. No, complacido lo hizo. Llevan todos más de 1000 años haciendo esto. Él se fue para la universidad en los Estados Unidos a estudiar teología y escribió un libro que yo les he contado que es uno de los mejores, más enriquecidos, son varios volúmenes que hablan de la ley. Muéstrame el libro, hijo. La institución de la ley de Dios. Así se llama el libro. Perdón que lo pusieron en inglés, está también en español. La frase es así, lo que dijo él, Rushdoony, acerca de esta ley. Dice, ninguna distinción externa es de ningún valor, a menos que tenga una correspondencia real con algo interno. De nada vale llevar yo el uniforme si no me porto como un soldado. De nada vale llevar una sotana si yo no me porto como un siervo de Dios. ¿Están de acuerdo con Rushdoony o no? Él dijo eso, esta ley fue escrita para eso, para mostrarnos que no es solamente lo de afuera, sino primero de adentro. Gálatas capítulo 6, verso 15 nos explica. Gálatas 6, 15 dice, para nada cuenta estar o no circuncidados. Ustedes recuerdan que la circuncisión sigue siendo un símbolo para los judíos de que ellos son creyentes en Dios. Pero aquí dice, de nada sirve estar circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva, ser una nueva persona, haberme dejado cambiar por Dios. Eso es lo que cuenta. Por eso hay personas que se quejan, ¿por qué Dios no me responde? Tal vez hoy es el día que te responda. No te responde porque no estás portando bien el uniforme. Dices, cree en Dios, yo creo en Dios, a Dios le debo todo, pero no lo vive. Tal vez hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago le escribió a los satánicos, a los ateos o a la iglesia. ¿Esa carta a quién va dirigida? A la iglesia.
Leamos lo que dice Santiago 4:4. Santiago como Richard chiquito. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, la rumba, sus tradiciones, se vuelve enemigo de Dios. Se lo está diciendo a la iglesia, que hay personas que quieren que todo el mundo los acepte, en las redes sociales los acepten, el círculo social de la universidad, del colegio los acepte. Y el Señor dice, ¿quieres ser amigo de ellos? Pues que ellos te salven. Cuando tengas un problema, pues arrodíllate a tus redes sociales mundanas. Arrodíllate a tus amigos y dile, ayúdame, sácame de este problema, sáname de mis ojos, cúrame de esta enfermedad, suple a mis hijos. Dios nos reta y nos dice, no va a funcionar. O eres amigo de ellos o eres amigo mío. Ustedes recuerdan que hay un color especial de esos flecos o borlas. ¿Qué color era? Leámoslo. Números 15:38, a ver qué significa eso. Números 15:38 dice, de color púrpura, dice la Biblia Nueva Versión Internacional. Miremos la Reina Valera. Dice un cordón, ya no dice borlas ni flecos, sino dice un cordón. ¿De qué color? Azul. El púrpura es una mezcla de azul con algo rojizo, es como el morado, violeta, el púrpura. ¿Por qué ese color? ¿Por qué no podía ser amarillito? ¿Por qué no verde con la naturaleza que Dios creó? ¿Por qué tenía que ser azul? Voy a recurrir a otro teólogo, Thomas Koch. Miren la pintura de Thomas Koch. Él es inglés, siglo XVIII, Universidad de Wesley, compañero del ministerio de John Wesley. ¿Qué dijo él sobre el color? Dice, tal vez no sea imaginario suponer que el color pudo haber sido elegido para su correspondencia con el cielo, el color del firmamento del cielo, para ayudar a quitar la mirada de la tierra y mirar al que habita en lo alto. Tan especial como lo explican los teólogos. Tenía que ser azul, morado, para recordarles el cielo. Y que quitaran esa mirada de la presión social y de agradar la sociedad, de agradar sus ojos, sus instintos, y mirar al cielo. Portar correctamente el uniforme. Y la última razón que quiero compartir esta mañana, ¿por qué Dios hizo esta ley? ¿Para qué la hizo? Está en el versículo 40. Y ahora les sigo hablando de ese color púrpura. Versículo 40 dice, tendrán presente todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así serán, y está en rojo, mi pueblo consagrado. Quiero que hagamos algo especial esta mañana. Quiero que levantes tus manos hacia el cielo. Alza tus manos al cielo y di conmigo, Dios puede hacer milagros con los gusanos. Una alabanza pido a nuestro Señor. Ya van a comprender el ejercicio porque dice finalmente esta ley que era para vivir consagrados, no fracasados, no derrotados, no mezclados con el mundo, consagrados, pueblo especial de Dios. Pero hay gente, la última razón para que se hizo esta ley es porque hay gente que no se siente especial para Dios. Esta es la tercera razón. ¿Para qué? Porque hay gente que no se siente especial. Se hizo cristiano, está asistiendo a la iglesia, hace un discipulado y no se siente especial. Siente que más especiales son los del mundo, que les pasan mejores cosas porque ellos viven de las apariencias. Ellos sonríen, en las redes sociales muestran novias, besos, estamos dichosos, pero en la casa se maltratan. Es pura apariencia. Hay gente que se cree ese cuento del mundo, que están mejor. Esta ley fue para decirnos que nosotros somos especiales. Bueno, por aquí lo creyeron, por allá ese silencio me asustó. Nosotros somos especiales. Alza las dos manos conmigo y di conmigo, Dios puede hacer milagros hasta con los gusanos. Dale una buena alabanza a Dios.
Ya les voy a explicar por qué decimos esto. ¿Por qué confesamos esto al cielo y a Dios? Salmo 26 está la respuesta. Salmo 26. ¿Qué dice el Salmo 22? Perdón, no 20, 22, 6. Dice, pero yo gusano soy. ¿Quién escribió el Salmo 22? Lo escribió el rey David. Pero hubo una época de su vida cuando él no era rey, cuando él lo perseguían, su familia lo menospreciaba, su jefe, que era el rey Saúl, le sentía envidia y le daba los peores trabajos y quería sacarlo. ¿Ustedes recuerdan esa época? ¿Cómo se siente David? Vuelve a leer Salmo 22, 6. ¿Cómo se siente? Pero yo, gusano, soy y no hombre. La gente se burla de mí y el pueblo me desprecia. Nosotros recordamos al rey David cuando lo felicitaron, cuando fue rey, cuando mató al gigante, pero no siempre fue así la vida de él. Hubo épocas donde lo endilgaron como si fuese un traidor de Israel. Le tocó huir como si fuese un guerrillero. Hubo épocas para David así. Por favor, alza las manos. Hagamos la declaración frente al cielo y di conmigo: Dios puede. Y yo creo que hace milagros con los gusanos. Dale una alabanza a nuestro Dios. ¿Lo hizo o no lo hizo con David? Claro, Dios lo levantó, peleó sus batallas, Dios lo ayudó y lo hizo, y él se sentía como un gusano. Tú tal vez te sientes que no eres especial, pero esta ley fue hecha para ti y para mí. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Ya lo había leído, lo vuelvo a leer. Y dice, pero ustedes son, ¿qué nos llama Dios? David se llama gusano y nosotros nos sentimos a veces gusanos, no importantes. Pero Dios dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que no callen, para que proclamen, para que compartan las obras como maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a... Dios se compromete que si tú lo proclamas, Él hará obras que lees ahí en el versículo. Si tú lo proclamas, Él hará obras que, wow, maravillosas. ¿Qué hará contigo? Pero primero se pasa la prueba y luego sí se recibe el premio. Henry primero pasó la prueba en la universidad. Henry primero pasó la prueba en la casa. Henry primero pasó la prueba en una empresa, soltero, casado. Primero se pasa la prueba y después dice Dios, obras maravillosas. Primero está proclamen y luego está obras maravillosas. Primero David se sintió gusano, pero después Dios lo hizo rey. Primero estuvo en la pobreza y despreciado, pero después llevó su familia a un palacio. Por favor, alcen sus dos manos. Alcen sus dos manos y digan conmigo: yo creo que Dios puede hacer milagros con los gusanos. Alaba a Dios, por favor, alaba a Dios. Yo me pregunté esto cuando estudié la ley, cuando leí esta ley de Números y de Deuteronomio. Yo me pregunté esto: ¿por qué ese color? Se lo dije hace un momento, ¿por qué no otro? ¿Por qué tenía que ser el púrpura? Y a ver, en esa época estamos hablando de cuando se escribió esta ley. Estamos hablando como de 4000 años atrás. No habían tiendas como tú vas a una tienda y dices, véndame esa pintura, ¿de qué color quieres? Se la preparo. ¿Se han oído eso? Hoy tú puedes ir a cualquier lado, inventarte un color y dices, yo se lo saco. Pero en esa época no había eso. ¿De dónde sacaron el púrpura? Me pregunté yo. Voy a mostrarte una investigación de una famosa cadena de televisión que hace documentales increíbles. No son cristianos. Y descubrieron de dónde nacía en esa época el púrpura. Por favor, mírala en las pantallas. La púrpura de Tiro se hace de un caracol, un pequeño molusco que se encuentra en las costas del Mediterráneo. ¿Por qué un caracol pequeño y común es tan valioso? La respuesta es el complicado y largo proceso necesario para convertir al molusco en tinta. Cada uno proporciona poca púrpura. Se requiere de 10 o 12 mil para hacer gramo y medio de colorante. Las ropas teñidas con ese color detentaban poder y riqueza. El precio de un gramo es de $2000,
igual al costo de 4 onzas de oro sólido. Aquí está la famosa History, haciendo este documental con arqueólogos, historiadores, lo hicieron todo eso porque sabían que Henry iba a predicar hoy eso. Los puso a trabajar Dios para que nosotros entendiéramos que Dios pudo haber escogido el amarillo y haber dicho: Dios, vayan a las minas, busquen el oro y háganlo así en sus vestidos. Pero el oro ya era fino y ya era caro desde los indígenas, desde la prehistoria. Dios hubiera podido decir: saquen el azul, pero del jaspe, de esas piedras azules lindísimas. No. ¿Por qué? Nada en la Biblia es casualidad. Nada en la Biblia es accidental, todo está conectado. ¿Por qué? Porque así es la vida humana. Nosotros, como esos caracolitos, como esos gusanos, a veces nos sentimos despreciados, estamos en lo más bajo de la tierra. El nombre científico de este molusco es Murdes truculus, así se llama. Mostrarles pues la evidencia. Se dieron cuenta, miles tenían que recoger de estos animalitos para poder hacer un poco de esa tinta. Tenía que provenir del lugar más humilde. ¿Por qué? Porque así trabaja Dios con el más humilde. Tenía que provenir de esos despreciados, de eso insignificante tenía que provenir. Dios sabía que solo ese color se obtenía de esos gusanos y dijo: pónganme en la Biblia que tiene que ser de este color. ¿Por qué? Porque quiero recordarle que cuando el hombre pasa malos momentos, que cuando se siente arrastrado, yo en ese momento lo escojo. Toco a su puerta y le digo: Henry, conviértete a mí. Henry, te liberaré de las drogas. Henry, te daré un futuro diferente. Yo sanaré tu corazón herido. Te quitaré los complejos. Entonces alza tus manos conmigo y dile: yo creo que Dios puede hacer milagros hasta con los gusanos. Dale una buena alabanza a nuestro Dios. Gracias, Rey Altísimo. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.